Ok, buenas tardes o buenos días. Le habla el profesor Jeremías. Estamos en una etapa, una parte de unos temas que estamos desarrollando sobre ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Son ecuaciones no lineales, donde la ecuación Cauchy-Euler tiene una forma de ax cuadrado multiplicado por la segunda derivada más b por x multiplicado por la primera derivada de y más c, que es el término constante, multiplicado por la función de y, que es igual a cero. Demostrar que la primera solución particular es igual a x cuadrado por el coseno de b por el logaritmo natural de x, y que la segunda solución es igual a x al cuadrado por el seno de b por el logaritmo natural de x. Entonces, ¿por qué esas dos soluciones? Porque cuando yo tengo una solución particular compleja, específicamente tengo que utilizar esta forma. Esta forma tengo que utilizar. Entonces, para poder solucionarlo. Entonces, la solución particular de, o solución general de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler es igual a c sub 1 por x elevado a la m sub 1 más c sub 2 de x elevado a la m sub 2, donde m sub 1 tiene que ser diferente de m sub 2. Entonces, esas son las dos soluciones particulares. C sub 1 por x elevado a la m sub 1 más c sub 2 x elevado a la m sub 2, donde m sub 1, que es el exponente, es diferente de m sub 2. Entonces, lo que yo tengo que, cuando yo tengo una solución como esta, que es compleja, no puedo utilizar esta forma. No puedo. Tengo que utilizar esta fórmula donde a y b son constantes. Entonces, puedo demostrar que y sub 1 es igual a x elevado a la a por el coseno de b por el logaritmo natural de x, y que y sub 2 es igual a x elevado a la a por el seno de b por el logaritmo natural de x. Entonces, para demostrar eso, yo tengo que hacerlo a través de la solución general. Solución general, que viene dada por y igual a x elevado a la r. O sea, la solución general de esa ecuación diferencial de Cauchy-Euler viene dada por y igual a x elevado a la r, donde x tiene que ser mayor que 0. O sea, x no puede ser 0. Tiene que ser obligatoriamente mayor que 0. Esa es restricción del dominio. O sea, el dominio de la función de x tiene que ser mayor que 0. O sea, para todos los valores reales, para todo x que pertenezca a los reales, pero mayor que x tiene que ser mayor que 0. Esa es la condición. Condición de que para todo x que pertenezca a los reales, con de x tiene que ser mayor que 0. Entonces, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Entonces, R va a ser igual a A más BI. Esa es la condición que sí. R es igual a A más BI. O sea, la primera solución. Y la segunda solución es A menos BI. Entonces, ustedes reconocen que esto se representa como el número complejo, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria. Esa es la primera solución y esta es la segunda solución de dos soluciones complejas. Ustedes se recuerdan que en las ecuaciones cuadráticas, cuando el discriminante es mayor que 0, cuando es menor que 0, cuando es igual a 0, cuando es menor que 0, da dos raíces reales y complejas, dos raíces reales distintas, cuando es igual a 0 es compleja, cuando es mayor que 0 son reales indistintas, etc. Ustedes lo saben en ecuaciones cuadráticas, pero me interesa llevar esto a las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler cuando yo tengo dos soluciones que son complejas. Entonces, vamos a utilizar que x elevado a la r va a ser igual a e por r elevado a la r por el logaritmo natural de x. O sea, esto que está aquí de la parte derecha es lo mismo que esto. O sea, si usted lleva ese r al exponente, ese logaritmo natural, ese exponencial, se van a cancelar. O sea, lo mismo, miren, si me queda de esta forma, eso se cancela este y me queda que x es igual a la r. ¿Se dan cuenta?
X igual a R. O sea, es lo mismo. X es lo mismo que E elevado a la R natural de X. Entonces, en base a esta identidad, es lo que yo voy a utilizar para poder demostrar. O sea, Y va a ser igual a C sub 1 por X elevado a la primera solución, que es A más BI, más la segunda solución de X elevado a la A menos BI. Mírenla ahí. Simplemente sustituir aquí nada más. X elevado a la R, pero ¿quién es R? A más BI. ¿Y quién es la primera solución? X elevado a A más BI, y la segunda solución, A. O sea, todo número complejo tiene su conjugado. Entonces, vamos aquí en el exponente, como están sumándose y aquí se están restando, podemos separarlo por la ley de exponente. Entonces, Y va a ser igual a C sub 1 por X elevado a la A por X v por I, más C sub 2 de X elevado a la A por X a la menos BI. O sea, me queda de esta forma, mírenla ahí. Simplemente separé el exponente por la ley de los exponentes. Mira, usted multiplica la misma base, X por X, se suma A más BI. Mírenla aquí. Ahí está. Entonces, el siguiente paso es que Y va a ser igual a C sub 1 por X elevado a la A por E de B sub I por el logaritmo natural de X más C sub 2 por X elevado a la A por E elevado a la menos B sub I por el logaritmo natural de X. Mírenlo aquí. Simplemente sustituí B por el logaritmo natural de X. Mírenlo aquí. Esta fue la condición que yo utilicé para poder convertir esta parte y deshacerme de ese I que está ahí. Entonces mírenlo ahí. B por I por el logaritmo natural de X. Y E elevado a la menos B por I por el logaritmo natural. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Ahí está. ¿Están viendo? Entonces, esa parte fue una sustitución que simplemente hice. Entonces, lo que tengo que hacer, que segundo paso, voy a sacar el factor común. Mire, en la primera solución tengo un X elevado a la A, y en la segunda solución tengo una X elevado a la A. O sea, tengo factor común. Eso va a ser X elevado a la A por C sub 1 por E elevado a la B sub I por el logaritmo natural de X más C sub 2 por E elevado a la B sub I por el logaritmo natural de X. Entonces ahí está. Tiene un factor común. O sea, ¿qué factor común que X elevado a la A? O sea, X a la A. Mírenlo ahí, si usted multiplica por eso, es exactamente lo mismo. Entonces, el siguiente paso es que yo voy a utilizar aquí una identidad una identidad que ustedes la conocen, que se llama la identidad de Euler. O sea, aquí ustedes ven E por B sub I, o sea, B sub I, B, que es la parte del ángulo, y la parte imaginaria. Entonces, vamos a ponerlo por este lado, que E elevado a la I por el ángulo va a ser igual al coseno del ángulo más I por el seno del ángulo. Entonces, esa identidad que ustedes ven ahí, de I, que es la parte imaginaria por el ángulo, mírenla aquí también. ¿Se parece? ¿Sí o no? Entonces, esta propiedad es la que vamos a aquí, para cada una de las soluciones. Entonces, vamos a utilizar X elevado a la A por C sub 1, pero C sub 1, ¿por qué? Por el coseno de B por el logaritmo natural de X, más C sub 1, C sub 1, vamos a poner la I por este lado, o sea, ese 1, C sub 1 por el seno de B por el logaritmo natural de X. O sea, esa es la primera solución, ¿verdad que sí? Vamos, porque si lo hago así no me va a caber. Y para la segunda solución tenemos que X a la A va a ser igual a el coseno de menos, o sea, aquí ponemos su 2, de menos B por el logaritmo natural de X, C sub 2 por el seno de menos B por el logaritmo natural de X.
Entonces, para cada solución, lo hice por separado, fue lo que si yo lo hago entero no va a caber. La primera solución es esta. Simplemente sustituir lo que está aquí. Miren, en la parte imaginada por el ángulo, vean aquí, esa parte. Entonces la sustituí aquí. X la A, que es el factor común, por C sub 2. C sub 2. Esa es la segunda solución y esta es la primera solución. Entonces, el siguiente paso que la voy a juntar todas. Vamos a juntarla todas. Y va a ser igual a X a la A por C sub 1 por el coseno de B por el logaritmo natural de X más I C sub 1 por el seno de B por el logaritmo natural de X más C sub 2 por el coseno de menos B por el logaritmo natural de X más I sub 2 seno de menos B por el logaritmo natural de X. Entonces simplemente sustituí las dos, mírenla ahí, como factor común, mírenlo ahí, saqué factor común, que es X. X va a ser factor común de todo lo que está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Hay un problemita nada más, que esta parte aquí que ustedes ven aquí, que me aparece un coseno, o sea, C sub 1 por el coseno de B por el logaritmo natural, el mismo que aparece aquí, velo aquí. Pero la diferencia es que este está negativo y este está positivo. Entonces, utilizamos lo que se llama una identidad trigonométrica. Ahí se ve ahí. Utilizamos una identidad trigonométrica que el coseno, que es par, va a ser igual al coseno del ángulo. Y el seno, que es par, va a ser igual a menos seno del ángulo. Entonces, voy a utilizar esta identidad trigonométrica para poder quitar ese menos que tengo ahí. Ese menos que tengo ahí, yo quiero quitarlo. Mírenlo ahí. Que miren, este que está aquí y este que está aquí es lo mismo. La única diferencia es ese menos que está ahí. Entonces yo lo voy a quitar a través de esta identidad trigonométrica. O sea, mire, el coseno de ese ángulo, mírenlo ahí, va a ser igual a coseno del ángulo, porque el coseno del ángulo es una función par, mientras que el seno del ángulo negativo es una función impar, va a pasar negativo. Entonces, vamos a quitar ese menos de aquí y vamos a sustituir ese menos, lo vamos a llevar aquí. Entonces va a quedar de esta forma. Va a quedar que X sub A de C sub 1 por el coseno de B por el logaritmo natural de X más I sub 1 por el seno de B por el logaritmo natural de X más C sub 2 por el coseno de B por el logaritmo natural de X más, digo menos, va a ser menos aquí, va a ser menos I C sub 2 por el seno de menos B por el logaritmo natural de X. Entonces, de esta forma, mírenlo aquí, me va a quedar de esta forma. Entonces, el siguiente paso es que yo voy a juntar la que son la C sub 1 con la C sub 2, porque son iguales, miren, esta y esta ya son iguales. Entonces vamos a sacar el factor común. Se va X elevado a la A de C sub 1 más C sub 2 por el coseno de B por el logaritmo natural de X. ¿Sí o no? Y el 1 y este es la 2 de X sub A de C y C sub 1 menos I C sub 2 por el seno de B por el logaritmo natural de X. Entonces, mírenlo aquí. Entonces, yo tengo ya que si la junto las dos, va a ser igual a X a la A por C sub 1 por el coseno de B por el logaritmo natural de X más C sub 2 por el seno de B por el logaritmo natural de X. Ahí está demostrado. C sub 1 y C sub 2 como una constante, lo tomo como constante. Vean aquí.
aquí, lo tomo como una constante, o sea, esto va a ser una constante y esto va a ser una constante. Entonces lo tomo como una constante, que x elevado a la a va a ser multiplicado por c sub 1 por el coseno de b por el logaritmo natural de x más c sub 2 por el seno por el logaritmo natural de x, pero esta tiene una i, que es la parte imaginaria. Entonces, esa va a ser la demostración de lo que se llama esa fórmula. Mírenlo aquí. Ahí. Ahí está la demostración. Y le expliqué dónde sale específicamente esta fórmula. Aquí está el proceso. Sigamos por aquí. Sigamos por aquí. Utilicé la identidad de Euler para poder demostrar. La identidad de Euler, ustedes la conocen, ¿va que sí? Conoce que I multiplicado por el ángulo va a ser igual al coseno del ángulo más I por el seno del ángulo va a ser igual a E elevado a la I por el ángulo va a ser igual a negativo 1. Si lo acomodamos, va a ser igual a esto. Entonces, esa identidad es la que yo utilicé aquí. Disculpe que traje un poco no ordenado porque estoy trabajando en un cuaderno y se me hace difícil un poco. Estoy trabajando poniendo el cuaderno en forma horizontal.